Los pájaros mudos, de Esteban Valentino, del libro Un desierto lleno de gente, del año 2002. Con 16 años apenas estrenados, el físico dementía dos cosas, su edad y su apodo. Tenía la cara de un pibe de 13 y cuando le dijeron en el centro estudiante que tenía que elegir un alias porque en 1975 en Buenos Aires no era saludable andar por allí con su nombre verdadero. Él se miró al espejo, tragó aire para inflar el pecho, dobló hacia arriba los brazos con su máximo esfuerzo para hacer nacer dos globitos de morondanga y dijo: «Con este cuerpo privilegiado solo pueden llamarme de una manera». Él y remarcó el artículo: «Físico». Así que olvídense de Gastón Albiolea. Desde hoy, además del presidente del centro estudiante de esta escuela de cuarta, soy el físico. Todos se rieron y dijeron que además no estaba mal. Serviría para despistar a los grupos que insistían en cobrarlos a cadenazos, gritándoles de todo, pero sobre todo zurdos. Mala, por no decir terrible. Palabra en esos días a quien se le ocurriría identificar al número uno del centro, el desde entonces temible físico, con ese alfeñique que no llegaba a los 60 kilos y que encima usaba anteojos. ¿Y por qué? Si no le reconocería a su madre a 2 metros. Todos se rieron y dijeron que además no estaba mal. Todos, hasta Lucía Nievas, que aprovechó para pensar que si se les sacaban los anteojos y se les ordenaba un poco el pelo, el físico podría ser pasable. El año se pasa rápido, cuarto se pasa siempre rápido, tal vez eso de ser la víspera del último de secundaria le dé un aire de listo, se acabó, ya terminamos. ¿Quién sabe? Pero pasa rápido. Cuando uno se quiere acordar ya empezó noviembre y quien dice noviembre dice verano. Las materias no fueron un problema para el físico. 2 exámenes que fueron aprobados en diciembre, matemática y literatura española. Nada serio, lucía en eso, su pequeño cuerpo de 150 centímetros deliciosamente distribuidos en un exterior de bailarina de cajita de música, albergaban el conocimiento de siempre. Los saberes eran naturales en ella, como las bromas en el físico. No las materias, no fueron un problema para ninguno de los dos. El centro de estudiantes fue algo más complicado. Las cosas se fueron poniendo cada vez más difíciles y ya cerca del fin de año cualquier actividad era francamente peligrosa. Una noche, bordeando mediados de noviembre, se juntaron en el aula exterior que les habían dado en la escuela para que funcionara en el centro. No faltó ningún delegado de ningún curso. De a uno fueron llegando el Tano, Bocón, Chelo, Gaby, Pili, Lucía, que se negó sistemáticamente a ponerse un apodo, alegando que eso era para los chorros y que ellos no le robaban nada a nadie. Alemán, Quijote y Sancho, nombres perfectamente elegidos, estaban siempre juntos y uno era alto y flaco y el otro era gordo y petizo y el Che. Al final llegó el físico y empezó la reunión. Afuera hacía un calor que empezaba a ser pegajoso, pese a que la noche se había instalado. Con autoridad, el Che, vicepresidente del centro, abrió la charla. Esto se volvió bastante fulero. Los grupos de choque de la derecha ya nos dieron varias palizas. Y nosotros nos estamos quedando casi sin respuestas.
A los chicos el trabajo en el centro cada vez les da más miedo y la verdad que a nuestros viejos también. Para venir aquí yo tuve que mentir en mi casa y decir que iba a una fiesta en lo del alemán, que no tiene teléfono y no pueden averiguar si es verdad o no. Y encima No puedo seguir hablando. las luces del aula hicieron un leve parpadeo y la claridad se fue para siempre. La mano de Lucía buscó la mano del físico en las tinieblas y allí él supo que sabía y que ella sabía que él sabía. Pero todo lo que pasó por su mente en ese instante iba a tener que esperar. Después se hablarían, después sí había tiempo. Cuando vieron a las 5 figuras en sombra que avanzaban por el patio y vieron la silueta de los palos que cargaban. El físico no dudó y ordenó salir corriendo por la puerta que daba al campo de deportes. Primero las chicas, después los muchachos. El físico al final. Mientras corría para dejar atrás los palos y el miedo, él pensó que esa noche ya no le vería a Lucía y entonces las palabras que había imaginado cuando se quedaron sin luz iban a tener que esperar mejor oportunidad para salir al aire. Pero se equivocaba. Cuando llegó a la calle de las vías, la vio recortada contra la luz de la luna y se dijo que esperar un corno, esperar un pepino. Y además, ¿hablar para qué? Si lo que él menos quería en ese segundo cuando llegó junto a ella y la miró largo a los ojos, era hablar y así, sin decir agua va ni agua viene. Les tapó un beso como para hacerle doler. Y ella, cuando pudo separarse y respirar un poco, hizo al fin lo que tantas veces había querido hacer. Le sacó los anteojos y le desordenó un poco el pelo. Y después pensó que tampoco quería hablar, ya que estaba todo evidente como esa luna enorme que les iluminaba y que dos pibes tan flaquitos y petizos como ellos bien podían edificar un amor que tuviera muy poco de flaquito y petizo. Y quién sabe si tanto de pibe. Se sabe, la historia lo sabe. El año no empezó bien. El 24 de marzo fue el golpe, y Lucía y el físico tuvieron que acostumbrarse a oír hablar de los plazos del gobierno, de la guerra que vivía el país, de la salvación que llegaría más temprano que tarde, y sobre todo tuvieron que acostumbrarse a no trabajar más en el centro de estudiantes, que la escuela cerró antes de empezar las clases. Lucía y el físico se decidieron entonces a prestarse atención a ellos, a construir su historia llena de asombros y descubrimientos, de estupores y dudas. Pero un día supieron que la realidad empezaba a acercarlos, y no encontraron la manera de salir corriendo por la puerta que daba al campo de deportes. Sucede, la realidad suele ser más certera que 5 grandotes armados con palos. Pasó así. O sea, pasó que una tarde el chino llegó a gimnasia. Te digo que lo conozco bien, Lucía, decía Gastón, ya recuperando su viejo nombre. Y él no se perdería jamás una clase de gimnasia, si el profe había prometido un partido. Hoy a la mañana andaba bien, así que enfermo no está. No sé, amor, tengo miedo. Bueno, no nos apuremos, que puede estar en cualquier lado, vos sabés cómo es. Es una de esas, se fue con Alejandra a vagar por ahí. Porque sé cómo es, me preocupo. Ni Alejandra puede hacer que el Che se pierda un partido. Ojalá que haya pasado lo que vos decís, pero yo siento como algo feo aquí en el estómago. Luciano tenía razón, el físico sí. 2 días después, el Che seguía sin aparecer y ellos empezaban a vivir otra vida, aunque todavía no lo sabían. La clase de gimnasia que él había perdido, el Che había sido un lunes. El primer lunes de abril, todavía cálido, todavía más fin verano, que comenzó de otoño. El jueves, Lucía y Gastón caminaban tomados de la mano por una calle cercana a la escuela. La hora de la siesta, los camiones llenos de soldados que pasaban a cada rato y el temor había dejado la tarde casi sin habitantes. La primera en darse cuenta de que algo no andaba bien fue Lucía.
Miró para arriba y no vio ningún pájaro cantando sobre los árboles, ninguna paloma volando cerca de los tejados. Gastón, se callaron los pájaros. Pero estás vos, amor, que sos más hermosa que todas las aves del mundo, que las gaviotas de todos los océanos, que los papagayos más coloridos de toda la selva, que las mariposas. Tonto, le gritó ella riéndose mientras le tiraba un carterazo suave a la cabeza. Pero esta vez Lucía tenía razón. Lucía y los pájaros. Porque así jugando a voltearse, a olvidarse del mundo de afuera, a descansar por un segundo del dolor que sentían por la ausencia del Che, no se dieron cuenta del auto grande blanco estacionado en la vereda de enfrente con 3 hombres adentro y que arrancó despacito sin hacer ruido en cuanto ellos pasaron. La luz se reducía a una lamparita mortecina, colgando lejana de un techo de negro de hollín. Cuando el físico pudo abrir los ojos, notó que le dolía todo el cuerpo y que tenía una mancha de sangre seca justo encima de su ceja izquierda. Se sentó en el pedazo de suelo que le habían reservado, lleno de sobresalto, y buscó a Lucía, entre los bultos más cercanos que dormían acurrucados sobre sí mismos. Pero allí no había chicas. Recordó entonces que no podían asegurar que los hubieran llevado juntos. Eso lo tranquilizó. Tal vez lo habían traído solo a él. Una bota parada delante de su línea de visión lo volvió al galpón semi-oscuro. «Vos vení», dijo la bota. Él fue. Lo llevaron por un pasillo todo sucio, que le parecía interminable, hasta algo parecido a una oficina, y allí, detrás de algo parecido a un escritorio, estaba alguien parecido a un jefe. Dijo que se llamaba simplemente el capitán, y así debería nombrarlo cada vez que se dirigiera a él. Pero no, lamento decepcionarte, pero no, soy el jefe, apenas soy el que te va a mandar. Ah, por ahora eso, a mandar. Después vamos a ver dónde te puedo mandar. Así que vos sos el famoso físico. Gracioso el nombre que te buscaste. Señor, empezó a decir Gastón. Capitán, lo corrigió el hombre. Bueno, capitán, yo no creo que sea famoso. Creo que están equivocados. No, pibito, que algo te quede claro desde ahora. Nosotros no nos equivocamos nunca. Vos sos el físico, alias Gastón Alveolea, presidente del centro de estudiantes de una escuela que vos mismo definías como de cuarta, y que desde hace unos meses sale con Lucía Nievas. ¿Cómo ves? No estamos equivocados. Ahora anda, vuelve a tu pabellón, que ya no vamos a volver a ver. A partir de ahora sos 179. Cada vez que oiga este número vas a tener que pararte y hacer lo que se te ordene. Olvídate de Gastón físico y de la mar en coche. Lo único que tenés que recordar es ese número, 179. Llévenlo. A partir de ese momento, pudieron verse casi todos los días. Empezaron a aprender los códigos de la telaraña y supieron que sesión era tortura, que visita era llegada de nuevos prisioneros y sobre todo traslado era final. O sea, la palabra más temida, pero también descubrieron que podían engañar a la telaraña y robarse segundos para ellos. En esos momentos solo se miraban como queriendo entrar a los ojos del otro y dejaban que las manos recorrieran el cuerpo amado sin cesura. En esos días sin mañana decidieron fabricarse un porvenir privado que no tuviera nada que ver con los presagios que se veían de la oscuridad que los rodeaba. Vamos a tener 2 hijos, no, 3, decía él, y vamos a estudiar las carreras que más nos gustan. Vos veterinaria y yo bioquímica, decía ella. Y vamos a mirarnos así como ahora, pero en una casa que va a estar junto al río, decía él, y la casa va a tener un árbol enorme que le dé sombra a todo el jardín, que va a tener el pasto cortadito y una hamaca paraguaya, decía ella. Así pasaban horas, creando todas las variantes posibles del futuro,
que se regalarían en cuanto volvieran a la calle de los pájaros callados, que ya no van a estar nunca más sin cantar, decía ella. Pasó el tiempo. Y un día fue 29 de junio, un día como ese, pero hacía 16 años, Lucía Nieve había llegado al mundo. Era su cumpleaños. Todo el día anterior estuvo Físico rompiéndose la cabeza, buscando un regalo que le revelara a ella todo lo que se le revelara a él cada vez que tenían sus fiestas de miradas. Cerca de la medianoche tuvo una iluminación. Tomó una hoja blanca, grande, que había encontrado unos días antes y fue pidiendo por todo galpón, susurrando para que no lo descubrieran, lápices de colores. Después se puso a trabajar. Terminó cuando empezaba la madrugada. Hizo un rollo con su obra y lo escondió entre las mantas que le servían de colchón. La mañana del 29 el lugar se llenó de revuelo, miedo y presentimiento. Por primera vez desde que estaban allí, reunieron a todos los hombres y mujeres, chicos y chicas, que repletaban los galpones. Lucía no podía decirle a nadie que era su cumpleaños y sobre todo no le podía decir al Físico que si a la tarde pudieran estar 10 minutos solos, ella sería casi feliz. Estaban en el mismo patio, cerrado, pero muy lejos unos del otro. El capitán se paró en un extremo con un micrófono y dijo lo que nadie quería escuchar. Lo dijo corto, seco, lo dijo sin retorno. Los que sean nombrados preparen sus cosas, van a tener un traslado. Y empezó la lista. 26, 37, 141, 145, 146, 147, 164, 172, 179. El Físico sintió que las piernas se le aflojaban, que le nacían unas enormes ganas de vomitar y empezó a llorar sin ruido. Apoyándose en un tipo grande que lo sostuvo, logró seguir de pie, sobre todo cuando se saltaron el número de ella. Se dijo que al menos Lucía volvería a oír sus pájaros cuando dejaran de ser mudos. Y se dijo que antes de ir hacia la fila de los traslados tenía algo que hacer, aunque estaba prohibido. Cruzó el patio y se instaló delante de las lágrimas de ella, que eran también su homenaje de despedida más amada, su adiós de los ojos, el rincón de ella que mejor lo iluminaba. Haceme 2 favores. La primera patada lo tiró al piso. Viví. La siguiente le dobló el estómago. El Físico, el presidente del centro, desde el suelo sucio, pudo mirarla por última vez a los ojos y decirle el segundo por favor que necesitaba que ella le hiciera. Y fíjate en mi colchón. Lucía no paró de mirarlo mientras lo llevaban, sintiendo que adentro se le quemaba la garganta, el estómago, las piernas. Comprendió que en esa mañana de su cumpleaños todo se había convertido en una gran herida interminable. Después dieron la orden para que todos volvieran a sus lugares, a sus mantas tiradas, al escaso territorio que les correspondía, en la telaraña. Pero antes de ir a su pabellón, Lucía se escabulló hasta el lugar donde el Físico dormía y pudo encontrar, a través de esa agua persistente que no dejaba de nacerle de sus ojos, un rollo de papel que escondió entre sus ropas para irse hasta su pequeño espacio en el mundo. Esa noche, con sus pupilas más necesitadas de él que nunca, más exigentes de la mirada de Gastón, desenrolló la hoja blanca y grande que el Físico había encontrado. Era una especie de cuadro, con una dedicatoria. Arriba decía: para los ojos que ven por mí, feliz cumpleaños, el Físico. Y abajo estaba el dibujo de un árbol enorme que llenaba de sombra todo un jardín con pasto cortado y una hamaca paraguaya. Y en las ramas más altas del árbol, varios pájaros que estaban unidos con líneas a una expresión. Solo 3 palabras,
solo 13 letras garabateadas con un lápiz negro. Estos sí cantan. Producción creada por los alumnos de primero segunda de la Escuela Secundaria número 8 de la ciudad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. En Prácticas del Lenguaje estamos trabajando sobre la pregunta ¿por qué leer nos hace libres en el marco de los 40 años de democracia?